Buenos días, estimados compañeros y amigos. Bienvenidos de nueva cuenta a la sesión semanal de la Sociedad de Médicos Inscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en donde tenemos siempre temas innovadores, a personajes importantes con una trayectoria muy importante en el ámbito científico y académico, y con un gran gusto de que sean personajes de nuestro hospital que transmiten información interesante, innovadora y que realmente nos permite crecer como institución, como personas, no más que para brindarles esta atención a las personas que acuden a nuestro hospital, a nuestros derechohabientes, a nuestros pacientes, y cultivar de alguna forma la formación de nuestros residentes, de nuestros internos, de los recursos humanos para la salud. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Tomás Ramón Ibarra Hurtado, quien es compañero de nosotros de este Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él es médico adscrito a la Clínica de Reconstrucción Abdominal del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, y quien ha tenido una gran trayectoria durante todo el tiempo que ha estado en nuestro hospital, con publicaciones diversas, con temas que él mismo ha innovado, incluso me permito decirlo, con inventos importantes que ha patentado para abonar acerca de la cirugía reconstructiva, de lo cual soy testigo y ha sido ganador frecuentemente también del reconocimiento por estas publicaciones y por estos innovadores temas. El tema de hoy es toxina botulínica en hernias abdominales a 17 años de su inicio en este Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Tenemos el gusto de saludarte, doctor Tomás, a todos nuestros asistentes conectados, les agradecemos. Sabemos que será de gran provecho y gran conocimiento el aprender un poco más sobre este tema, y dejo en el uso de la voz al doctor Tomás Ramón Ibarra Hurtado. Bienvenido, doctor, te agradezco que hayas tenido la oportunidad de aceptar esta invitación, y sin más, damos comienzo a este tema tan interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Sunyeki por la introducción hacia mi persona, y pues vamos a dar inicio a la charla. Sí, no tengo conflicto de intereses para platicarles hoy de este gran tema que es apasionante, el de reconstrucción de la pared abdominal. Sí, ese soy yo hace 17 años cuando empecé con lo que es este trabajo, sí, y en este hospital. Bien, pues agradezco de nueva cuenta al doctor Sunyeki, a la Sociedad Médica, por la invitación de estar aquí con ustedes. Y pues en estos pasillos es donde todos los médicos de aquí del hospital nos inspiramos para nuestras ideas y llevarlas a cabo, muchas veces escribirlas, muchas veces quedan en el olvido, pero igual son ideas fascinantes que tienen el objetivo solamente de resolver problemas de la gente que viene aquí con nosotros al Hospital Civil en busca de una solución a esos problemas que los aquejan. ¿Sí? Pues bien, la toxina botulínica en hernias abdominales, a 17 años de su inicio en este Hospital Civil de Guadalajara. Fuimos los pioneros a nivel mundial en lo que es la aplicación de la toxina en estos menesteres de la reconstrucción abdominal. La familia es mi principal motivación, como de ustedes al igual. Aquí me faltan dos, los más grandes, Pavel y Diego. No tengo una foto así con ellos, pero bueno, es igual de motivante. En septiembre del 2007, nosotros veíamos este tipo de problemas de la pared abdominal, ¿sí? Y solamente hacíamos exámenes generales y lo pasábamos a quirófano. Si no podíamos cerrarlo, pues bueno, hacíamos un puente de malla. O sea, dejábamos ahí la hernia, pero no reconstruíamos la pared abdominal como debe de ser, ¿no? Cuando mucho,
En algunos casos aplicábamos el neumoperitoneo, la separación de componentes de Ramírez y los expansores de tejidos para elongar esa pared. No era necesario tanto. No había lo que hoy conocemos como prehabilitación, que es la preparación de ese paciente, de esa cavidad abdominal para poder cerrar grandes defectos. No había tomografías, no había toxina, no había ecos para apoyar al diagnóstico ni nada de esto. No había tampoco la reconstrucción de esos grandes defectos en 3D que viene junto con la evolución de la tomografía y la resonancia magnética nuclear misma, ¿no? Entonces, estos pacientes, 3 horas después de que los enfrentábamos, estaba así, ¿sí? Eran paredes abdominales que las dejábamos como chorizo y no podíamos cerrar esos defectos grandísimos de la pared abdominal, ¿no? Y esto fue lo que nos estimuló hacia más o menos en el 2007, hacia septiembre del 2007, nos motivó a pensar en qué soluciones podríamos nosotros tener ante estos problemas, esos músculos tan fuertes, ¿sí? Como un paciente con esa hernia incisional secundaria a la secuela del manejo con el abdomen abierto, que se había puesto de moda también para esa misma época, ¿sí? Entonces nos generaba grandes problemas, los pacientes salvaban la vida, pero generaban grandísimos problemas para cerrar esos grandes defectos, ¿no? El paciente podía morir de hipertensión abdominal, podía morir de otras complicaciones, y la recurrencia temprana pues era lo más común que ocurría. O sea, terminábamos el paciente donde empezábamos, con una gran hernia al no poder cerrarlo o al ponerle un puente de malla, que tarde que temprano se manifiesta también como otra vez otra hernia, ¿no? Entonces, pensábamos en qué podíamos hacer para aflojar esos músculos, ¿sí? Laterales del abdomen, esos músculos que nos impedían medializar los músculos rectos y cerrar el defecto. Son pacientes muy fuertes, ¿sí? Con músculos de grandes volúmenes que impiden eso. Entonces, nosotros observamos que esos pacientes, en especial los del manejo con el abdomen abierto, son pacientes muy fuertes y que era dificilísimo, punto menos que imposible, afrontar los músculos sin lesionarlos. Entonces pensamos en que quizás si pudiéramos aplicar la toxina botulínica en esos músculos, pudiéramos paralizarlos para así medializar los músculos rectos sin que los músculos laterales de la pared abdominal jalaran los músculos rectos en sentido inverso a la línea media. O sea, que nos permitieran cerrar esos grandes defectos al paralizar los músculos laterales de la pared abdominal. Lógicamente, esto era un problema. Buscamos una posible solución y no lo hicimos hasta que buscamos en la literatura mundial para ver qué había de toxina botulínica y músculos abdominales. Y este fue el único trabajo que conseguimos en el PubMed, que se trata de el doctor Kakmak, un cirujano de Turquía. Él investigaba hipertensión abdominal en animales de experimentación en los cuales él les provocaba una sepsis abdominal. Entonces les colocaba toxina botulínica, tomaba trazos electromiográficos, en un grupo hacía esto y en otro grupo no les aplicaba nada, no tenían intervención. Entonces él reporta que en el grupo de ratitas que tenían toxina botulínica, la muerte era más tardía porque tenían más tolerancia a la hipertensión abdominal, pero logró documentar la parálisis de los músculos abdominales. Esa parálisis, lógicamente, pone en flacidez la pared abdominal y hace que la hipertensión dañe menos, que sea más resistencia a esa hipertensión abdominal de parte del grupo de ratitas que les aplicó toxina. Pues bueno, esto es lo único que se tenía. Nosotros, ante esto, pues decidimos hacer una prueba piloto, como luego es el paso obligado de la investigación. Tener un problema, buscar información, tener una idea, buscar información. Si no hay, bueno, y si la idea es buena y no es, digamos, mala para el paciente, sino todo lo contrario, se habla con el paciente en este caso
que es este paciente con una secuela de abdomen abierto. Y vean ustedes el diámetro del defecto y el diámetro de esta úlcera. Esta úlcera es porque la pared lateral no deja epitelizar, ¿sí? Aquí, entonces el paciente ya tiene 1 año de operado y miren que no puede cerrar esa úlcera. Lógicamente por la tracción de los músculos laterales sobre los músculos rectos, lo que impide que epitelice. Pues bueno, en el 2007 hicimos una prueba piloto, hablamos con 2 pacientes y les dijimos que previo su consentimiento, claro, ellos aceptaron, ¿sí? Aplicamos toxina botulínica en los músculos laterales, 250 unidades por cada lado, diluidas en 10 centímetros en solución salina para poner 1 centímetro cúbico por cada punto elegido. Elegimos 5 puntos y lo aplicamos por medio de guía electromiográfica, como describimos en las diapositivas pasadas que lo hizo el doctor Kaczmarek. ¿Sí? Entonces, en octubre del 2007 aplicamos este primer paciente, ¿sí? Que fue aquí en esta institución del Hospital Civil para el Mundo. Y lógicamente lo hicimos con guía electromiográfica, donde se ve el trazo electromiográfico de esa actividad muscular. Entonces lo aplicamos y fuimos midiendo clínicamente, ¿sí? Cada semana fuimos midiendo el diámetro del defecto con una regla. Y vean ustedes, estas son las mismas medidas que estaban en la primera diapositiva antes de aplicarle al paciente y cómo la úlcera empezó a cerrar y cambió la forma. Se hizo más alargada y ovalada, más que redondeada como la pasada, ¿no? Entonces, con esto, nosotros ya pudimos constatar de que la toxina funcionaba. Entonces, diseñamos un estudio clínico en el cual el paciente fue su propio control, ¿sí? Y ese estudio clínico quisimos darle nosotros algo más de objetividad, que no quedara como muy subjetivo nada más con la reglita, con la cinta métrica, midiéndole el defecto, sino que hicimos una tomografía en cada paciente, una tomografía basal y una control. ¿Y por qué decidimos usar la tomografía? Pues por este artículo que nos encontramos también en aquel entonces, ¿sí? En el cual, ¿sí? Los franceses ya habían descrito en el 97 que el mejor estudio para evaluar una pared abdominal era la tomografía y que la resonancia magnética aportaba muy poco de extra en pro de esa evaluación por medio de estos estudios hacia la pared abdominal. Lógicamente, en aquel entonces nadie volteó hacia este estudio. ¿Por qué? Por la razón de que imagínense nuestros maestros de aquel entonces, oiga, una TAR para una hernia. Y no, hombre, era punto menos que imposible que se autorizara, porque ni siquiera había aquí en el hospital o andaba en trámites de haber. Entonces, lógicamente que nosotros la incluimos porque es la manera en que le dimos objetividad haciendo las mediciones de lo que son el espesor, la longitud, los diámetros de la cavidad, los diámetros de los sacos herniarios, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos ese trabajo, después, el paciente fue su propio control y posteriormente tuvimos la oportunidad de presentarlo y de publicarlo en una muy buena revista, el World Journal of Surgery. ¿Sí? Y después de esto, pues empezó la toxina botulínica en los músculos abdominales de pacientes con hernias a tener, digamos, un impacto entre los cirujanos de aquel entonces, que fue muy lento lo que es, digamos, la aceptación. Pero hoy día, todos los cirujanos a nivel mundial que resuelven este tipo de problemas no lo hacen sin pensar en la aplicación de la toxina botulínica. Tiene una distribución totalmente global. Pues otros usos con el mismo principio de aflojar los músculos para poder cerrar estas brechas es estos niños con esta hendidura facial, ¿no? Que yo lo hago también casi desde entonces, aplico toxina botulínica en el orbicular de los labios para poder cerrar y estos pacientes pues no se me abren de la parte donde cerramos y lógicamente que pues es algo, otro beneficio más, ¿no? Posteriormente, hacia el 2014, publicamos este trabajo donde ya publicamos, ya no lo hacíamos la aplicación
por medio de electromiografía, sino que lo empezamos a hacer con guía sonográfica, ¿sí? La toxina botulínica ha evolucionado y ha dado pautas de cambio hacia las evaluaciones de la pared abdominal. Primero, un beneficio indirecto de la toxina botulínica es que popularizamos la utilidad de la tomografía y del ecosonograma en la evaluación de la pared abdominal, lo cual antes pues no era, digamos, muy común que se hiciera, más bien era rarísimo que se hiciera, ¿no? Y ahora también, hay cursos de pura sonografía para la pared abdominal y cursos de pura evaluación 3D en tomografía solo para la pared abdominal, lo cual nosotros lo empezamos también de una manera indirecta hace ya algunos años. Posteriormente, en el 2014 también publicamos el primer trabajo donde describíamos la publicación de la guía anatómica para aplicar la toxina botulínica, para no tener necesidad ni de la electromiografía, ni de la sonografía para guiarnos, ni de la tomografía tampoco, ¿sí? Lo hicimos de manera con relaciones anatómicas, como vamos a ver más adelante, que les explique lo que es las formas de aplicación. Actualmente nosotros aplicamos mediante guía anatómica el 100% de nuestros pacientes. Extremadamente raro que utilicemos la guía sonográfica para hacerlo. La guía tomográfica realmente no está descrita como tal, ¿verdad? Porque sí es un problema, digamos, llevar al paciente y estar con el tomógrafo, pero las medidas nosotros las tomamos por medio de una evaluación 3D y por medio de una tomografía. Vamos a ver cómo tomamos esas medidas. Lógicamente que los puntos que utilizamos van desde el 1 y hasta 10 puntos por lado, de acuerdo a la retracción de los músculos laterales, al diámetro del defecto, al tamaño del saco de la hernia cuando hay. Así hay cicatrices donde sacamos drenes a veces en la pared lateral, también tenemos que modificar los puntos donde vamos a colocar la toxina botulínica, porque eso hace fibrosis y va a tener un impacto negativo en el resultado final de la toxina en la pared abdominal. Y las características individuales de cada paciente. Pues bien, aquí es un ejemplo de una evaluación 3D donde vemos que es un defecto pequeño, pero un gran saco herniario. Lógicamente, la pared lateral tiene mucho espacio para poner más puntos. Recordemos que la toxina botulínica tiene un halo de acción de 1 centímetro, centímetro y medio alrededor de donde uno inyecta la sustancia. Entonces, hay pacientes que este espacio es mucho mayor, pues hay que aprovecharlo para obtener una mejor relajación que sin duda alguna va a tener un impacto en el cierre de esa pared abdominal, de ese defecto. En otros pacientes, como en pacientes que no forman saco herniario, esos músculos se retraen más hacia la línea, entre la línea axilar anterior y la medioclavicular, y nos deja mucho menos espacio para colocar la toxina, por eso son menos puntos. Pero es también muy efectivo y debemos de aprovechar lo que origina la toxina botulínica, que es la parálisis de los músculos laterales, ¿sí? Sin escatimar en el número de puntos y tampoco en las diluciones y demás. Las dosis sí son muy importantes, como vamos a ver. ¿Qué indicaciones tenemos para este tipo de problemas? Pues bueno, tenemos indicaciones desde congénitas hasta adquiridas, hernias inguineo-escrotales con pérdida de domicilio hacia el escroto, hernias diafragmáticas con pérdida de domicilio hacia el tórax, con pérdida de domicilio hacia la parte anterior del abdomen, hacia la parte lateral del abdomen, secuela de abdomen abierto, catástrofes cosméticas, complicaciones de lo que son las mallas, etcétera. Sí, o sea, es una, digamos, una variabilidad tremenda de la cirugía de la pared abdominal, de los problemas de la pared abdominal, todo lo que afecta a la pared abdominal, desde tumores, infecciones, hernias multitratadas, si hago un TRAM, como en este caso, voy a dejar la pared débil, etcétera. Todos esos casos son casos para resolverlos colocando toxina botulínica en la pared abdominal. La pared abdominal traumática también es causa de la utilización de este tipo de manejos.
Ese es nuestro algoritmo de trabajo en la clínica de reconstrucción de aquí del Hospital Civil. Tenemos hernias con saco herniario, ¿sí? Que el saco herniario tiene un volumen mayor o igual del 20-25%, y aquí ya hacemos diagnóstico de pérdida de domicilio, ¿verdad? Que son los dos protocolos que les voy a presentar, los dos instructivos de cómo manejamos nosotros estos pacientes aquí en la clínica de reconstrucción del Hospital Civil, dependiente del servicio de cirugía plástica reconstructiva. Y las hernias con gran defecto herniario, bien, pueden no haber saco herniario, pero puede un gran defecto. Estos son los pacientes, sí, que son más crónicos. Estos son los pacientes con secuela abdomen abierto. El defecto puede ser mayor o igual de 8 o 10 centímetros y ya se hacen candidatos a la utilización de la toxina botulínica. ¿Qué tienen en común estos pacientes? Tienen en común que presentan un alto riesgo de hipertensión abdominal, insuficiencia respiratoria postquirúrgica, pueden presentar un compartimental abdominal y pueden morir. Afortunadamente, la recurrencia temprana es lo más común. Cuando no manejamos la toxina botulínica, es lo que más comúnmente se presenta. Sí, ya ha habido casos de muerte, sí, y publicados y de otros hospitales, etcétera. Habemos muchos médicos que todavía no pensamos que esto pueda funcionar. Cada vez menos, como les digo, ahora ya es el dominio de los cirujanos en el mundo entero. Bien, es muy importante hacer un diagnóstico correcto con una evaluación 3D en reposo y Valsalva. La primera que solicitamos, la primera TAC, es con doble contraste oral e intravenoso, porque hay que diagnosticar otras probables causas de que tengan los pacientes algún tumor de intestino, de hígado, etcétera, que los tenemos que detectar, porque si lo vamos a reconstruir, tenemos que reconstruir en pacientes que estén al 100 para no someterlos a un riesgo después de que desbaraten otra vez el trabajo de la reconstrucción. El diagnóstico nos va a permitir planear, clasificar y elegir qué técnica de expansión vamos a recomendar para cada paciente. La técnica de expansión es la prehabilitación, la preparación de la cavidad y de la pared abdominal para la cirugía. Estas son las técnicas que tenemos de expansión de la cavidad abdominal. El Gorni Moreno, que es el neumoperitoneo preoperatorio progresivo, los expansores entre los músculos oblicuos de la pared lateral, el Botox y las combinaciones de Botox más neumoperitoneo y Botox más expansores. Cuando el paciente tiene una pérdida real de tejidos, nos vamos a técnicas especiales de reconstrucción desde el punto de vista de la cirugía plástica reconstructiva, como es rotaciones de colgajos, colgajos libres, hasta el trasplante de pared cadavérica, y si no podemos, un cierre temporal para luego pasar al paciente a lo que es unas técnicas de prehabilitación. Una vez que ya preparamos muy bien a nuestro paciente, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que someterlo a la cirugía reconstructiva definitiva, que son 4 a 6 semanas posterior a la aplicación de estas técnicas. Y lógicamente en nuestro servicio hacemos cirugía abierta, preferentemente porque hacemos reconstrucción por planos. Reconstruimos el plano superficial con hernia-abdominoplastía y el plano profundo con técnicas de cierre, desde cierre simple hasta la técnica de Rips, Estopa, Ramírez, Carbonell y el... La dosis, es muy importante la dosis. El efecto de la toxina botulínica es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto de parálisis muscular. La dosis debe adecuarse a cada caso. Dosis óptima está entre 200 y 400 unidades tipo Botox, entre 500 y 1000 unidades tipo Dysport. Son un poco diferentes por las equivalencias, pero para fines prácticos es 2 a 1. 2 de Botox y tipo Botox a 1 de lo que es tipo Dysport, o 2 y digamos 4 y 2, porque este viene de 500 unidades y estos vienen de 100 unidades, pero es 2 a 1 la proporción que digamos que es correcta y que se aplica a nivel mundial. La disponibilidad de estos productos, pues son todos estos y más todavía. O sea, hay muchísimas marcas ya hoy día. Cuando empezamos esto hace 17 años solamente había Dysport y Botox. Ahora ya hay Xeomin, Nabota. Bueno, hay 20 marcas, ¿sí? Y lógicamente hay que utilizar
con la que el paciente pueda pagar, porque instituciones como la nuestra, instituciones públicas, todavía no tienen dentro del cuadro básico para el tratamiento y la preparación del paciente con hernia ninguno de estos productos, ¿no? Que debieran, porque realmente es mucho mejor preparar bien a un paciente a enfrentar complicaciones o a enfrentar una recurrencia. Eso es lo más caro que pasa, que imagínense un paciente que llegan a la clínica con 14 recurrencias. Los preparamos bien con Botox y nos libramos de ese problema. Les manejamos una recurrencia, un riesgo de recurrencia menor del 2 a 3%. La dilución va desde 0.5 centímetros hasta 1 centímetro por cada punto para aplicar. Es decir, que podemos diluir entre 5 y 10 centímetros cúbicos. La dilución es muy importante, no hacer diluciones con un volumen exagerado, porque les voy a mostrar por qué no debemos de hacer esas diluciones así. Una dilución con más o igual de 20 centímetros cúbicos, esta dilución migra hacia otras partes. Se va al peritoneo o se va al celular subcutáneo. Por el orificio donde está la boca, aumento la presión aquí con la presencia de la sustancia ya diluida en una gran cantidad y se sale de este sitio. Entonces, todo esto no va a hacer efecto en el celular subcutáneo. Todo esto, el blanco, es el músculo, que es donde debemos de aplicarlo. Por eso, entre menos dilución utilicemos, va a ser mejor el efecto. Eso indiscutiblemente. Vean ustedes aquí, es lo que les digo. Vean dónde se fue esta solución. Se fue hacia el peritoneo y se fue hacia el celular subcutáneo. ¿Por qué? Por la gran cantidad de volumen utilizada para diluirlo. Pero bueno, hay quien lo hace así en el mundo. Nosotros no lo hacemos así, no lo recomendamos, porque tenemos estas imágenes que hemos sacado precisamente para mostrarles que se debe de hacer una dilución correcta. El protocolo que tenemos y que seguimos para este tipo de pacientes que presentan una hernia con un gran saco herniario y esta pérdida de domicilio se llama porque ante el defecto las vísceras se van al saco herniario y es un reto regresarlas sin tener complicaciones, regresarlas al interior de la cavidad. Entonces las vísceras pierden el derecho de estar aquí adentro porque hay complicaciones en el momento de regresarlas. Así se le llama y así se le conoce a nivel mundial. Ahora vamos a ver ese protocolo: hernias con saco herniario, con pérdida de domicilio, riesgo de presentar hipertensión abdominal. La clasificamos en grados, del 1 al 5. El primer grado es el paciente que tiene una pérdida de domicilio igual o menor del 30, ¿sí? Para lo cual recomendamos Botox, 200 unidades, 100 por lado, y dilución en 10 o en 5, y 10 puntos o 20 puntos, depende de las características de cada paciente. Para operar a este paciente definitivamente en 30 a 35 días después de aplicado lo que es la toxina botulínica. El grado 2 es una pérdida de domicilio del 30 al 40%. Ahorita les voy a explicar cómo se saca esa pérdida de domicilio, para lo cual utilizamos 300 unidades, 150 por lado. Tercer grado es del 40 al 50 de pérdida de domicilio y nos vamos a la dosis tope de 400 unidades, 200 por lado. El cuarto grado es un paciente que sobrepasa el 50%. Sobrepasa el 50%, ya tenemos que aplicar 400 unidades y hacer un neumoperitoneo. Incluso, aunque nunca lo he hecho, debo de considerar, digamos, un debulking al momento de reconstruirlo. Debulking es quitarle algo de vísceras, el epíclon, el vaso, intestino, etcétera, para cerrar esa pared abdominal. ¿Sí? El quinto grado es cualquier grado, pero más una morbilidad pulmonar. Si ya sé, por ejemplo, que el paciente tiene un grado 1, pero tiene una morbilidad pulmonar, pues tengo que relajarlo bien. Entonces aumento la dosis de lo que es la toxina y considero hacer también neumoperitoneo. En pacientes que tienen una pérdida de domicilio hacia el escroto o hacia el diafragma, aumento el número de puntos, 4 sobre los músculos rectos, y aumento la dilución un poco para que me ajuste a 22 unidades por cada punto, para relajar también esos músculos rectos y poder regresar del tórax hacia la cavidad abdominal, lo que ande ahí de vísceras, o del escroto hacia la cavidad abdominal, lo que ande también de vísceras, ¿sí? Pero es la manera en que lo hacemos. Vean, este caso es una paciente con una pérdida de domicilio evidente del 1. Quiere decir que esta paciente
tiene más volumen en el saco horneario que lo que cabe en la cavidad abdominal. Lógicamente tengo que prepararla, porque si no la preparo, esta paciente de seguro le va a ir muy mal en la cirugía. Si no muere, va a tener una recurrencia temprana o la voy a tener que abrir para evitar la hipertensión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Mejor prehabilitarlo. No hay que escatimar que el Botox es caro, que no, hombre. Caro es que una paciente se nos complique. Caro es que una paciente tenga una recurrencia temprana. Caro es que una paciente muera por no prepararlo. Entonces, ¿qué hacemos? Así, mire, sacamos el índice de Tanaka. El índice de Tanaka en esta, imagen de una tomografía axial, medimos el diámetro transverso y el diámetro vertical del saco, ¿sí? Y el diámetro longitudinal en la sagital. Y esto lo multiplicamos con esto por 0.52 y nos va a dar el volumen del saco horneario. Este volumen del saco horneario lo vamos a dividir en lo que resulte del volumen de la cavidad, que es multiplicar diámetro transverso de cavidad, diámetro longitudinal aquí vertical de la cavidad, por el diámetro del diafragma al pubis, por 0.52. Dividimos el volumen del saco entre el volumen de la cavidad y nos da el índice de Tanaka, que dice que más de 0.25% ya se está hablando de una pérdida de domicilio, que nosotros las clasificamos en grados del 1 al 5, como acaban de ver en las diapositivas pasadas. Para aplicar la toxina botulínica necesitamos tomar medidas, ¿sí? Vean ustedes las medidas que tomamos en cuenta a nivel más o menos del cuerpo vertebral, ¿sí? A donde sacamos los drenes más o menos cuando hacemos cirugía contaminada y que dejamos drenes en la cavidad abdominal. Medimos del músculo oblicuo mayor al menor y dejamos la sustancia entre esos dos músculos, ¿va? Esos músculos, ¿sí? Hay quien dice, no, pues es que ¿cómo la vas a dejar ahí? No va a permear. Los músculos están cubiertos por una fascia, que es ese tejido babosito que no impide que la sustancia difunda, ¿sí? No es una aponeurosis como la que cubre el músculo oblicuo mayor, o tampoco es impermeable como el peritoneo. No, es una fascia que permite la difusión de la solución, como vamos a ver. Si les digo eso es porque lo hemos comprobado, como vamos a ver más adelante. Esta paciente la pusimos 10 puntos, vean ustedes, circundados, que es más o menos el efecto hasta donde va a difundir esa sustancia ya preparada, ¿no? Y aquí tengo a mis residentes, yo los guío para que lo hagan y todo eso. Y son los que aplican la toxina botulínica. Cuando ellos no están, pues lo hago yo, sin ningún problema, ¿sí? Y esas son las medidas. Fíjense ustedes las medidas. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Pues para hacer todas estas mediciones. Este es el antes de la toxina botulínica. Vean ustedes, compárenlo nomás a grosso modo. No voy a perder el tiempo en decirles las medidas. Ustedes se van a dar cuenta. Comparen el antes y el después. Vean el espesor, la longitud, los diámetros, etcétera. Todo mejora en pro de la paciente, en pro de tener una cirugía reconstructiva correcta, ¿sí? A esta paciente, lógicamente, era una paciente que tipo 3, que requería, pues se pasaba del 50% del volumen, llegaba al 1 y le hicimos un hemoperitoneo. Aquí le instalamos el catéter y le inflamos por aproximadamente 10, 12 días a razón de 1 litro de aire al interior de la cavidad abdominal. Y esta es la paciente ya con el tiempo, ya reconstruida por planos, como es con una hernia-abdominoplastía en flor de lis y una técnica de Rips en lo profundo. Aquí está la paciente antes y vean después. O sea, esta felicidad es lo que nos gusta de nuestros pacientes que visitan nuestra clínica de reconstrucción, que todos ellos llevan puras catástrofes de la pared abdominal. Y ahí con gusto se la resolvemos. ¿Qué pasa en los pacientes que no tienen saco horneario? Bueno, secuela de abdomen abierto con defectos de más de 8 a 10 centímetros de diámetro. Aquí el protocolo es diferente. Aquí esos pacientes no forman saco horneario porque lógicamente tienen una cicatrizota aquí. Esa cicatriz, digamos, vence la tensión de los músculos laterales, ¿sí? Y su espesor evita que se haga un saco horneario, ¿sí? La compresión ejercida por las vísceras sobre esa gran cicatriz no es suficiente para vencer ese espesor y empezar a elongar y a formar ese saco horneario
de otros pacientes que no tienen esa hernia cicatrizada en la parte anterior del abdomen. Aquí también los clasificamos y tomamos en cuenta el espesor de la pared lateral. Primer grado, menos o igual de 2.5, utilizamos 200 unidades de toxina, 100 por cada lado. El espesor de 2.5 a 3 nos vamos a 300 unidades y el espesor de más de 3 centímetros nos vamos a 400 unidades. Lógicamente, el efecto de la toxina es dosis dependiente y también las características del individuo. No podemos poner 400 unidades en un espesor que está bien delgadito del aparato abdominal, que tiene menos de 2 centímetros, de 2.5 centímetros. Pero ¿qué tal en el espesor de arriba de 3 centímetros, donde el paciente parece, o sea, como un toro, o sea, muy musculoso? Tengo que ponerle más unidades, lógicamente, sin pasarme de las permitidas, que son 400 unidades. En pacientes que están todavía con algún problema de morbilidad pulmonar, y que tienen déficit de piel sana y que voy a ocupar piel sana y todo eso, pues hay que aplicar la toxina con expansores entre los músculos laterales para elongar la piel y poder reconstruir adecuadamente por planos ese paciente. Este es un paciente que les traigo de ejemplo, que tiene una secuela de abdomen abierto. Vean el tamaño del defecto. Este es su evaluación en 3D de ese tamaño del defecto. Vean lo grande que es ese defecto y los músculos que tiene este paciente. Es un paciente muy musculoso, que lógicamente es un paciente que me voy a ir a las 400 unidades, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? A 2.25 entre el músculo oblicuo mayor y el menor, ahí dejamos la toxina botulínica. ¿Y cuánto le pusimos? 0.5 centímetros por cada punto. Le pusimos 5 puntos. Este es el, digamos, las mediciones que tomamos en cuenta del espesor, longitudes, diámetros, etcétera, ¿no? Y las medidas en reposo, ¿sí? Y aquí es posterior a la toxina botulínica, ¿sí? Donde vemos los cambios importantes. Pero ahora vamos a ver los cambios importantes en lo que es la tomografía en Valsalva. Vean ustedes, en Valsalva es como mejor podemos evaluar el efecto de la toxina botulínica. Vean el espesor de estos músculos laterales. Vean cómo sale inyectado el contenido de la cavidad abdominal y cómo el defecto se abre, cómo los músculos laterales se hacen más cortitos ante el pujido, ante la Valsalva. Y vean cuando tiene toxina botulínica, ¿qué es lo que pasa? Como está paralizado desde el complejo lateral, pues es menos evidente todo lo que hacemos, ¿sí? Vean, comparen Valsalva con toxina, Valsalva sin toxina. ¿Qué quieren enfrentar? Pues yo quiero enfrentar a un paciente así, mejor que así, porque en el despertar anestésico y que empiece a afocar el paciente y el reflejo de la náusea o del vómito hace que mi técnica aquí se bote y que el paciente ya se geste la recurrencia temprana de ese defecto urinario. Vean en una coronal, ¿sí? En una imagen coronal de esa tomografía, cómo podemos ver abatidos esos músculos de la pared lateral. ¿Sí? Esto es totalmente normal, el paciente lo advierte y dice, doctor, tengo unas bolas aquí al lateral. Es normal, le digo, eso es lo que queremos que suceda para poderlo cerrar con éxito. ¿Sí? Ahora, en una evaluación 3D, la TVA, la TAR en reposo y con toxina botulínica en reposo, y vemos cómo se modifican los diámetros del defecto, de 13 punto y feria a 8 punto y feria, ¿no? Ahora en Valsalva, vean en Valsalva, de 15.7 a 10.7. Entonces, esto es muy importante, y vean estas bolas aquí que nos encanta verlas porque ya nos habla de un paciente muy bien preparado para la reconstrucción. Y aquí está el paciente ya reconstruido a los días de haberlo reconstruido. Es el caso más nuevo, les quise traer el caso más nuevo y un caso muy viejo, ¿sí? Y vamos a ver. Pues bien, buscando, por ejemplo, estadísticas de la toxina botulínica en un portal de ciencia médica que se llama ResearchGate, ¿sí? Estos trabajos de toxina botulínica han incrementado su interés en los últimos años en hasta 78%, 72% de interés en la toxina botulínica por parte de los cirujanos y los lectores. Y su servidor como investigador he incrementado 78% del interés sobre mis trabajos que hemos estado publicando en lo que respecta a la pared abdominal y otros más. Pues bien, como conclusión le digo que la toxina botulínica tiene un uso global,
Es una nueva indicación ya, aunque no esté reconocido como tal, para nosotros ya lo es y no tarda en que así sea declarado. La determinación de las dosis adecuadas y las marcas, los tipos, en el futuro, los enemigos a vencer son la hipertensión abdominal y la recurrencia herniaria, ¿sí? Son el enemigo a vencer siempre de lo que es este tratamiento reconstructivo de la pared abdominal. Aquí analizamos los efectos para repetir lo que es Valsalva sin toxina, reposo con toxina, Valsalva con toxina, donde podemos ver desde aquí y hasta acá, ver los cambios importantísimos que nos origina desde un diámetro de 19 hasta un diámetro de 28. Estamos hablando de un buen porcentaje de cambio que nos va a aumentar la capacidad de la cavidad abdominal para poder recibir otra vez estas vísceras que andan de vagas fuera de la misma cavidad abdominal. Este es el primer paciente que hace 17 años le colocamos la toxina botulínica, se llama Cuitlagua Lara, y recientemente lo cité para tomarle su seguimiento y pues ya darlo de alta, ya 17 años de seguimiento y ya estuvo bien. Se trabó, pero ahorita vamos a ver si lo puedo manejar de aquí. Ahí está. Lo que más me ha dejado la toxina botulínica a nivel mundial y a nivel de aquí de la institución no es el prestigio. La amistad, yo he notado que ha sido muy superior al prestigio. Tengo amigos por todas partes y aquí en el hospital también, ¿sí? Los cuales han seguido, digamos, estas enseñanzas de la toxina botulínica en la pared abdominal y han beneficiado muchísimos pacientes. Bien, este es mi relevo. Ya espero pronto que ella siga mis pasos. Ya está aquí en el Hospital Civil, ¿sí? Como residente de cirugía. Bien, este es un reconocimiento que se me hizo el año pasado, a los 15 años de la primera publicación de toxina botulínica, en un congreso del International Hernia Collaboration que fue aquí en mi país, en Mérida. Y fue un reconocimiento pues muy, muy padre, me hicieron sentir muy bien. Y él es Brian Jacobs, el organizador de lo que es el evento, y el dueño del portal y creador del portal del International Hernia Collaboration, que tiene muchísimos seguidores cirujanos a nivel mundial y están al pendiente de lo que se hace en materia de reconstrucción de la pared abdominal. Otra imagen más, aquí con la familia, mis amigos más cercanos. Pues bien, muchas gracias por su atención. Sí, esta imagen la presenté en ese congreso. Y que yo les digo, I feel good, pero en español se dice a toda madre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado Tomás, por este tema tan interesante. Realmente, como lo repito a cada momento, siempre estamos aprendiendo de los que saben, de los expertos, y tú eres uno más de los profesores que han contribuido a la formación tan importante de los recursos humanos para la salud. Vamos a dar oportunidad, unos 2 o 3 minutos, para algunas preguntas que existan por parte de quienes nos están viendo. Si existe alguna duda, manifiéstenlo, por favor. Muy bien, creo que la mayor parte son felicitaciones para el doctor Tomás Ibarra. Aquí nos dice: residentes de cirugía de Susula, saludos desde Mérida. Dicen, ¿cómo compara la toxina con el uso de la tracción en la pared, como el Fasciotens? Fasciotens. Muy bien. Voy a contestar esa pregunta. El Fasciotens es una elongación en agudo de la pared abdominal lateral. Sí, y lógicamente que vas a poder elongar y vencer esos músculos, pero tienes que estar muy al pendiente de si esa elongación, ¿sí?, muscular no permea hacia
lo que es las estructuras de los troncos nerviosos, porque si tú elongas un tronco nervioso en conjunto con la pared lateral, vas a tener problemas en el futuro. Sí, nosotros aquí no hicimos un fascio tens, pero teníamos también unos fierros, los cuales íbamos cerrando, aproximando cada vez en un sentido muy especial y muy parecido a lo que es el fascio tens. No notamos nosotros, digamos, que eso fuera lo mejor para el paciente, ¿sí? Sobre todo por lo que les digo. Una elongación en agudo puede originar un daño del tronco nervioso, ¿sí? El cual puede manifestarse a la postre como un abultamiento de la pared abdominal, ¿sí? Y después puede salir más caro el caldo que las albóndigas, porque ese abultamiento, pues, es parte de una lesión neurológica y ya no va a tener, digamos, una solución correcta, ¿sí? Entonces, sin embargo, por ejemplo, si puedes poner la toxina botulínica, haces esa parálisis muscular y después desaparece el efecto de la toxina y el músculo vuelve a tener esa contractilidad, lo que no está demostrado con el fascio tens y dependiendo el tamaño de los defectos también. Sí, tampoco puedes exigirle a fascio tens que cierre defectos de 14 centímetros en agudo. Sí, es algo muy complicado, es algo muy complicado. Levantó la mano la doctora Darcy y el doctor David Medina. Adelante con el comentario. Doctor David. Sí, buenas tardes. Muchas felicidades al doctor Tomás. Mi pregunta es dirigida, ¿en qué porcentaje de sus pacientes complementa con el uso de expansión tisular? Ok. Es un porcentaje mínimo, menor del 10% para usar expansores y los pacientes están muy bien detectados. ¿Sí? Por ejemplo, pacientes que tienen una gran cicatriz y que no voy a alcanzar, ¿sí?, a quitarla totalmente, pongo expansores. Pacientes que tienen ausencia de algún músculo por algún tumor o porque hicimos un TRAM, un TRAM para reconstrucción mamaria, pongo los expansores y puedo elongar esa pared lateral y reconstruir lo que es la línea media con la pared lateral. Medializo esos músculos, ¿sí?, y reconstruyo la línea media con ellos mismos, ¿no? Y también utilizo la toxina, pues, para ayudarnos a que todo este proceso se pueda realizar, ¿sí? Y los pacientes con neumoperitoneo es el 14% de nuestros pacientes hacemos la combinación de neumoperitoneo con toxina y en menos del 10% utilizamos los expansores. La doctora Muchas Darcy gracias. había levantado la mano. No sé si tenga alguna pregunta, doctora. Bien, mientras tanto, un mensaje de sus residentes de Susula, Mérida. Muchas gracias por su respuesta. Dice, soy su ex residente Diego Castañeda. Le manda saludos. Muy bien, Diego. Saludos. Bien, pues con esto concluimos un tema más de la sesión semanal de esta sociedad médica, agradeciendo al doctor Tomás Ibarra Hurtado por su excelente presentación. Como siempre, bienvenido, doctor, y agradezco la oportunidad que nos diste de tenerte aquí con nosotros, transmitiendo uno más de tus temas interesantes, de tus temas innovadores, de los cuales, como ya lo he dicho, siempre aprendemos, y esperamos verte pronto de nuevo para poder transmitir estos temas científicos que además has publicado, y felicitarte porque estamos dándonos cuenta de que ya eres miembro del SNI, así es que del Sistema Nacional de Investigadores. Excelente. Bueno, felicidades por este nuevo reconocimiento. Y bueno, sin más, agradecemos a todos. Decirles que queda grabado este tema en nuestro canal de YouTube para que nos visiten, denos like, por favor, y te esperamos de nuevo, doctor Tomás. Muchas gracias, así será.
Gracias. Gracias a todos.